Que se pudiera levantar la cabeza. You disappeared again. Ok. Pienso que ayudará a leer una sucesión de escrituras esta mañana, incluyente el trabajo de las levitas en el tiempo primeramente, por favor, abren todas sus Biblias, por favor, primero de Crónicas. Primero de Crónicas. A tiempo vinieron las hermanas. Buenos días, hermanitas. Buenos días, hermana. Buenos días. Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 6. Primeramente 31 al 32, por favor. Señor Wilder. Muy bien, 31 al 33. 6, 31, primera crónica. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después de que el arca tuvo reposo, los cuales se servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Esto pues, con sus hijos, ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Hermán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Ok, es bastante, gracias. Subrayen en versículo 33, Emán. Emán. Y en versículo 39, por favor, subrayen Emán y Asaf. El próximo busca capítulo 9, versículo 33. Nueve 33, por favor. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Ok, bueno. Y capítulo 15, 19 al 24. 15, 19 al 24. El hermano Esdras. (15, 19 al 24) dice: Así Emán, Asaf y Etá, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre Alamot, Matatías, Elifeleún, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y el eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Muy bien, muy bien. Y capítulo 16, 4 al 6, por favor.
Francisco. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed, Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes venían y Jezahiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Y uno más, versículo 7, por favor. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Ok, now subrayen en versículo 5, Asaf. Y otra vez en la última parte de versículo 5, Asaf. Y Asaf en versículo 7. Y nota otra vez los sacerdotes Benaya y Asahiel en versículo 6 están tocando los trompetas de plata, ¿ya? Los trompetas. Ok. Capítulo 16, 41 y 42. 16, 41 y 42. Señora Ingrid, por favor. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterno misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos, para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Y a Ok. los Lo siento. y a los hijos de Jedutún para porteros. Bueno, muy bien. Subrayen en 41 Emán y Jedutún. Y en 42 Emán y Jedutún. Y ahora busca 25, versículo 1, por favor. 25, versículo 1. Señora Arias. Sí. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Ok, muy bien. Subrayen los nombres Asaf, Emán y Jedutún. Y en versículo 2, los hijos de Asaf. Y en versículo 3, Jedutún. Y los hijos de Jedutún. Y en versículo 4, los hijos de Emán. No, lee para nosotros, hermano Abner, versículo 6, por favor. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y un más, por favor, versículo 7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Muy interesante.
Segundo de Crónicas 5, 12 y 13, por favor. Segundo de Crónicas 5, 12 y 13. Es el hermano Wilder. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alababan la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Y capítulo 29, 25 al 30, por favor. 25 al 30, Esdras. 29, 25 al 30. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Muy bien, hermano, muy bien. Y ahora, otra vez, Salmo 150. Salmo 150. El todo, Francisco. Todo eso. ¿Todo del 1 al 6? Sí. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a las muchedumbres de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Cuando leemos estos escrituras sucesivos, ayuda a nosotros a entender la música en el templo muy bien, ¿verdad? Ok. ¿Tienen preguntas para mí? No. Sí, una pregunta. Ok. Ahí aparece Emán, Jedutún y Asaf. Estos eran jefes de la adoración, pero ellos fueron los primeros, o sea, los
los primeros en tocar instrumentos para Dios. Y, Sí, y los hijos de ellos sí, los hijos de ellos en generaciones sucesivos, los hijos de ¿no? tienen el trabajo mismo en el templo. O sea, cuando ellos fallecieron o murieron, se quedaron los hijos. Is he asking, what I'm trying to say is that their sons, their descendants, took their work over for them in successive generations. Sí, dice él, ajá, that's what he repeated. Sí, es cierto. Y Claro. los hijos y su descendencia continuaron con la obra. Sí, y mira al libro de Salmos conmigo, por favor. Por ejemplo, Salmo 19, por favor, Salmo 19. What's the word for the caption or title there of the song, Byron? El encabezado. One more time. Encabezado. La cabeza, encabezado. With EN in front. Encabezado. Ajá. Let me see who this is real quick. Can't do that right now. Lee el encabezado de 19 para nosotros, Wilder. Las obras y palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Ok, al músico principal es Yedutun. La misma en 20, 21. Mira 22, por favor, 22. Lee el encabezado, señora Ingrid, por favor. 22. 22. No la parte incursiva, solo la otra parte. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Al músico principal sobre Ese, sigue leyendo. Ese. sobre Agelet, Sanán, Salmo de David. So we don't know what those melodies were, but they knew back then. Nosotros no sabíamos cuáles eran las melodías en ese entonces, pero ellos las conocían. But estos son instrucciones al director de los músicos cómo cantar esta salmo. Mira otra vez al 62, por favor, 62. What was the word again for the title? El encabezado. Lee el encabezado, por favor, Aries. Al músico principal. 62 es correcto. 62. Al músico principal, Ahilutún, Salmo de David. ¿Recuerdes Jedutun en el libro de Crónicas? Sí, sí. Sí, él es el director de músicos, Jedutun. Ok, mira 77, por favor. 77. Lee, hermano Extra. Al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. So Asaf era el autor de este salmo, pero Jedutun es el director de músicos. Él es un primero cantador, pero el autor es Asaf. Now, en segundo de Crónicos 29, 29 y 30, la Biblia dice que Asaf era un profeta, a seer, they call it. Vidente. Sí. What is it? Vidente? Vidente.
vidente, sí, un vidente, inspirado por Dios a escribir los salmos. Mira 76, por favor. El cabezado, Francisco. Al músico principal sobre Neginot, salmo de Asaf, cántico. Y mira 88, por favor. 88. Señor Abner. Cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, masquil de Emán israelita. Subrayen Emán. ¿Recuerdes Emán? Sí. Con Esaf y Yedutun en el libro de Crónicas. Mira Salmo 90. El cabezado. Wilder. 90. Oración de Moisés, varón de Dios. Sí. Este salmo es una oración de Moisés. Es muy anciano. Quizá el más anciano de todos los salmos en el libro de Salmos. Una oración de Moisés, el hombre de Dios. Es muy instructivo a comparar el libro de Crónicas y el libro de Salmos, a entender la adoración en el templo y el tabernáculo, y también el libro de Levítico, porque en Levítico tenemos instrucciones para los sacerdotes concerniente los sacrificios y los ritos, los sacrificios en el tabernáculo y el templo. Si yo estoy enseñando los crónicos, me gusta enseñar los crónicos con el libro de Salmos. ¿Entienden por qué? Sí. En la futura, cuando estudiarán estos libros, estudiarán los libros juntos por mejor entendimiento. I don't know about you, but that's very helpful to me, Byron. Yeah, that seems real well. Dice, no Okay. sé, sientes, pero para mí ayuda mucho, dice. Hay unas más preguntas concerniente a la adoración de Dios en el templo. Me recuerde que después del tiempo del templo, cuando el rey de los Babilonias venía a Jerusalén en el año 586, y él destruyó el templo y Jerusalén, y los israelitas venían a la cautividad para 70 años, y después de la cautividad volvieron otra vez y edificaron otra vez el templo en el libro de Esdras. La adoración con instrumentos musicales comenzó otra vez en el tiempo de Esdras 3:10, pero durante el tiempo de cautividad, sinagogas
comencía. Sinagogas eran solamente edificios naturales, lugares para reuniones de la gente de Dios, para oraciones privadas y leyendo las escrituras, la ley y los profetas. Pero en las sinagogas no hay adoración de las levitas, no sacrificios, no instrumentos musicales, no incenso, no ropa de los sacerdotes, no nada. ¿Sí? Los sinagogas allá y el templo separado aquí. Y recuerden de nuestra lección ayer la importancia de Deuteronomio 20, me disculpe, Deuteronomio 12, al lugar que Jehová nuestro Dios escogió. Dios mandó que todos los sacrificios, los regales de los judíos a Dios va al templo, un lugar. Y recuerden en el libro de Crónicas, primero de Crónicas 21 y 22, cuando en el tiempo de David, Dios escogió el lugar para el altar en Jerusalén, el lugar por su templo. ¿Ok? Estas cosas son muy importantes en esta discusión. Ok, ahora, si no tiene más preguntas, vamos a estudiar para unos momentos del Nuevo Testamento, solamente canciones en el Nuevo. Now, ¿cuál tipo de gente eran los primeros cristianos? ¿Cuál nacionalidad? Judíos. Judíos todos. Sí. So, los primeros cristianos entendieron claramente que la música de instrumentos es para el templo solamente. No usaron en las sinagogas o en sus casas privadas, en las fiestas privadas, como la Pascua y otros. Después de oyeron el Evangelio y comenzaron a obedecer los mandamientos de Cristo y los apóstoles, no comenzó a usar instrumentos musicales, solamente cantaban himnos. Busca primeramente Hechos capítulo 16. Versículo 25. Lee para nosotros, hermano Abner. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ok. Claro, este no es un servicio de los cristianos. Es en el cárcel, en Filipos, sí. Pero Pablo y Silas estaban cantando en el cárcel, probablemente cantos concernientes a Cristo.
to get this thing to come up on my screen with the PowerPoint. No puede verlo, ¿verdad? ¿El PowerPoint? No. Ya. No. Ok, no te preocupes. Himnos, recuerde, hay tres clases de canciones: salmos, himnos y cánticos espirituales en el Nuevo Testamento. Himnos son canciones de alabanza a Dios. Otro pasaje, Santiago, por favor. Santiago 5, 13. Señor Wilber. 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cante alabanzas con alegría. Alegría es importante en nuestras canciones. Es una emoción de alabanza. Es muy bien en los ojos de Dios. Canciones son una expresión de alegría y de gracias a Dios. Otra escritura. Este es de Romanos capítulo 15, versículo 15, por favor. En el contexto de Romanos 15, los cristianos judíos y los cristianos gentiles tenían divisiones cultural entre de nosotros, y San Pablo escribió a ellos a tratar mucho, a reunir uno con otro. En versículos 5 y 6, por favor, lee para nosotros, señor Esdras, por favor. 5 y 6. Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, cuando él dice con un ánimes, con una voz, este es hablando concerniente las canciones en los servicios, cuando cristianos judíos y cristianos gentiles están cantando juntos en el servicio con una voz, con un corazón. Ok, versículo 7, por favor, al 9, señor Francisco. Por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Yo os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas por los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ok, subrayen en sus textos para gloria de Dios en el fin de versículo 7, y en versículo 9, glorifiquen a Dios, los gentiles glorifiquen a Dios. Y en la última parte del versículo 9, alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre.
Y otra vez en versículo 10, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Si naciones es el mismo de gentiles. La palabra griega es ethnisen, es la misma palabra. So, naciones y el pueblo es los gentiles y los judíos. So, alegrense. Ese same es regociense, ¿verdad? Igual a regocíjense. Regocíjense. Regocíjense, sí, gracias. Ok. Y otra vez en versículo 11, alaben, cántenle, alabanzas. So, esto es un muy bien pasaje en el Nuevo Testamento concerniente canciones en la iglesia. Y la tema en este pasaje es unidad entre de los cantadores judíos y gentiles. Hoy, todos en la congregación, unidad entre de los todos. Pero también un tema en este pasaje es alegría, ¿verdad? Alegría y alabanza, elementos en nuestras canciones. Es un tiempo a expresar nuestra alegría, nuestra alabanza de nuestros corazones a Dios. So, es muy emocional a expresar alabanza y alegría a Dios. So, es importante en la iglesia a adorar aceptable en los ojos de Dios. Dios quiere conocer o saber nuestra alegría, nuestras gracias, nuestra alabanza, nuestro lástima, todo en nuestros corazones, en honestidad antes de Dios. En 1 de Corintios 14:26 es un muy importante versículo. Porque este pasaje, Pablo está discutiendo participación en los servicios por varios individuales, unos profetas, unos que hablan las lenguas, unos cantadores, unos predicadores, cuáles personas participar uno después de otro en orden en los servicios de la iglesia. Y en versículo 26 él explica un principal para participación. En la última parte del versículo, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Edificación es instrucción, encouragement. Ánimo. What is it? Ánimo. Spell it for me. A-N-I-M-O with an accent over the A. Ánimo. Sí. Sí, encouragement, instruction. So, anyway, él dice que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, si este es en un servicio de la iglesia, cada uno puede tener un himno o un salmo. Unas versiones dice salmo. Pienso que en el texto griego la palabra es salmo aquí. Cada uno puede tener un salmo
porque este pasaje dice cada uno, probablemente indica un hombre cantando el salmo cuando los otros respondían en los coros, como Salmo 42 y 43 de nuestra lección ayer, pero varias personas tenían salmos o himnos to contribute, Para contribuir. para contribuir al servicio. ¿Okay? Unos veces hoy hacemos regulas para la iglesia cuando la Biblia no hacen los regulas en unas áreas de oración. Por ejemplo, no tenemos una escritura para líderes de las canciones, particularmente. ¿Dónde es la escritura para un líder de canciones? Esta escritura quizá, pero probablemente no es un líder, es un contribuidor. Si no tenemos escrituras de canciones, then ¿cuántos líderes podemos haber? No sé, la escritura no dice nada concerniente a estas cosas. La escritura dice canta salmos, himnos y cantos espirituales con alegría, con alabanza, para la edificación de la iglesia. En nuestra lección ayer aprendían que los salmos y otras canciones están escritos en diferentes formas y la gente cantaba estos salmos y himnos en diferentes formas, en diferentes tiempos. Unas veces hoy predicadores dicen que todo en la congregación necesitan cantar juntos al mismo tiempo todavía. Todos juntos todavía. No otro día. Pero es difícil en la Biblia a entender las escrituras en esta manera. ¿Ok? So, pienso que era diferentes formas de canción en el Nuevo Testamento en la iglesia. Mira al Efesios capítulo 5 momento. Efesios capítulo 5. You tell me when we're supposed to take a break here, Byron. Okay, you got another 10 minutes. Okay. En este pasaje en Efesios capítulo 5 versículo 18 esta parte de Efesios comienza con capítulo 4 versículo 17 y continúa a esta parte en este pasaje. Es concerniente el viejo vida, la vida vieja y la vida nueva en Cristo, y la diferencia de la vida de los gentiles sin Cristo y la vida de cristianos con Cristo. En este pasaje en Efesios capítulo 5 versículo 18 es la conclusión de este parágrafo de escritura concerniente las diferencias entre de la vida vieja y la vida nueva. So él dice, no os embriaguéis
con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Now, este es un mandamiento. Mira, sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento, ¿verdad? Si es un mandamiento, we have some control over it. Tenemos nosotros control sobre el asunto. Si Dios da a nosotros un mandamiento, tenemos un escogida, Una decisión, una elección. decisión, elección. Una elección o una decisión. Ajá. Sí, we have a choice. Sí. Now, hay unas palabras después de este mandamiento. El mandamiento es sed llenos. Sed llenos es el mandamiento. En versículo 19, la palabra hablando. Hablando dice ¿cómo? Sed llenos. ¿Cómo? Hablando. Subrayan hablando y también cantando. Cantando. ¿Cómo sed llenos? Hablando, cantando, alabando. Y versículo 20, dando gracias, dando gracias. ¿Sí? Hablando, cantando, alabando, dando. And en versículo 21, su tradición no traduzca correctamente porque it should be sometando. Debería decir sometiéndonos. Sometiéndonos. Sometiendo. O it's a command to them, right? No, it's not. It's a participle, just like these others that I'm looking at up here. Okay, what I'm saying is it, in what person is it? No, here, let me explain. En Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús dice ir y hacer discípulos. Right? Ajá. Hacer discípulos es el mandamiento. Now, hay dos palabras, participles, that follow that to tell you how to make a disciple. Right, I understand that. Son dos participios que explican cómo hacer discípulos. Bautizándoles y enseñándoles. Ajá. Now, there are 5 participles that follow sed llenos aquí. Okay. Hablando, cantando, sometiendo, o sometiéndoos. Sometiendo explains how to be filled with the Spirit still. It's still hanging off of that command up in verse 18. Explain for me. Sometiendo todavía es parte de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Cómo cumplir con eso. ¿Cómo? Por hablando, por cantando, por alabando, por dando y por sometiendo. So the proper translation of that is a participle, not the way they have it translated there. La traducción correcta es un participio, no como lo tienen ahí en el versículo. It's not a command, it's a word that tells how to fulfill the command of verse 18. No es un mandamiento, es una palabra que explica cómo hacer cumplir con el mandamiento del versículo 18. So, the way we are filled with the Spirit La forma en que somos llenos del Espíritu is by doing all of these 5 things in our lives. es haciendo las 5 cosas en nuestras vidas. These involve our worship in the church, Tiene que ver con nuestra adoración en la iglesia, but also our continual prayer life of thanksgiving and our continual service of our brothers and sisters. pero también nuestra oración constante pero también nuestra edificación de nuestros hermanos y hermanas. The New American Standard in Spanish has it in a present participle. So it's translated correctly. Lo tradujeron correctamente en la Biblia de las Américas. Si ustedes ven ahí, sometiéndoos.
Es, en mi texto griego es un participio. Sí. Okay, so the main point of this passage is how to be filled with the Spirit. El punto principal de este pasaje es cómo ser llenos del Espíritu. Now, mira el versículo 19, él dice, hablando entre vosotros. So, uno al otro hablando. Cuando estamos cantando, no estamos solamente hablando a Dios, pero a nuestros hermanos y hermanas. Este parte de versículo 19, hablando entre vosotros, es consoniente la relación horizontal. Pero en el último parto, en este versículo, él dice, cantando y hablando al Señor. Este es consoniente cantando al Dios vertical. ¿Sí? So, canciones son horizontal y vertical. Unas canciones, hay canciones de edificación uno al otro. Otras canciones son canciones de adoración al Dios. Pero hay dos propósitos de la asamblea. Un propósito es adoración, otro propósito es edificación uno al otro. Now, la asamblea no es igual a adoración. Adoración pasa en la asamblea y también edificación pasa en la asamblea. ¿Entienden? Usted, hermano, verán que la asamblea hace las dos cosas, la adoración y la edificación. Sí, sí. Pero cuando uno describe nuestros servicios, ellos dicen adoración es al 6 por la tarde. Sí, pero hay otras cosas también a las 6 por la tarde. Bien, adoración es vertical, edificación es horizontal. What I'm trying to say is some people just substitute the word worship for the word assembly, and it's not a good substitution. Dice, lo que quiero decir es que algunas personas sustituyen la palabra adoración por la palabra asamblea o reunión, y no es una buena sustitución. Okay, now en este pasaje, San Pablo usó en el griego una palabra salo, es P-S-E-L-L-O. P-S-E-L-L-O. Salo, dígame. Con más esfuerzo, por favor. Salo. Es mejor. Ok. Salo originalmente, muchos años antes del Nuevo Testamento, significa toca, touch the strings or play something. Tocar cuerdas o tocar algo. Brother Dan, I have that slide. You're talking about what's the meaning of salo that you have on your PowerPoint? Yes. I have that up for them if you want to use it. Oh, okay, good. It meant to sing. Significaba cantar. Sí, al acompañamiento del arpa originalmente, pero unas veces en el Antiguo Testamento la significa es cantar solamente. En el Nuevo Testamento, la significancia de esta palabra es
canta solamente porque los fariseos y los cristianos entienden que instrumentos musicales hay usados específicamente ¿dónde? En el templo solamente, sí. So, in the next slide there he says, en nuestra literatura, de acuerdo al uso del Antiguo Testamento, cantar alabanza. El instrumento es el corazón y la boca, no un instrumento musical. Okay, in the next slide there, él dice, aunque el Nuevo Testamento no expresa oposición a la música instrumental en vista de la resistencia cristiana a cultos misteriosos y la aversión fariseica a la música instrumental en la adoración, probable que algún sentido como haciendo melodía es mejor aquí en Efesios 5, versículo 19. So, el instrumento de nosotros es nuestros corazones. Esta es la razón, San Pablo dice, hace melodía en nuestros corazones. Mira Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Este pasaje es muy importante en el libro de Colosenses, porque en el libro de Colosenses hay un problema en la iglesia de los colosenses. Los cristianos eran confusados. They had heard the gospel from Epaphras. Habían oído el evangelio de Epafrodito, sí. And entendieron perfectamente el evangelio y vivieron las vidas cristianas, pero sus amigos judíos comenzaron a enseñarlos otras cosas. Era necesario ser salvo, y sus amigos paganos comenzaron a enseñar a los cristianos que rituales paganos eran necesarios ser salvo, y los cristianos son muy confusados. Y Pablo escribió la carta de Colosenses a animarlos, a enseñarlos más perfectamente, a entender que Cristo es todo que nosotros necesitamos nada más que Cristo. Y en este pasaje, en versículo 15, comienza con versículo 15 y lee también versículo 16, por favor, 15 y 16. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Now, one of the ways that the peace of Christ would rule in their hearts Una de las formas por la cual la paz de Cristo iba a poder reinar en sus corazones would be for the word of Christ, or the message of Christ, to be always on their minds. iba a ser al tener la palabra de Cristo o el mensaje de Cristo siempre en su mente. Now, en este pasaje, las canciones son un vehículo para la palabra de Cristo
a vivir en sus corazones, en sus mentes. La punta mayor es la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Otra vez aquí, enseñándoos y exhortándoos y cantando son explicaciones cómo es posible para la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Las canciones enseñan, las canciones exhortan, las canciones instructanos concerniente Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su reino como rey del reino de Dios, el facto que Él venirá un día a nosotros a buscarnos. La palabra de Cristo es la historia de Cristo, y en el primer siglo las canciones en la iglesia, muchas de las canciones era concerniente Cristo específicamente. Hay unos ejemplos de estos himnos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, comenzando con versículo 6, es una escritura que muchos eruditas piensan que es un himno de Cristo. Yo pienso también, pero este es el himno comenzando con versículo 6 al 11, por favor, señor Edras. Filipenses 2, 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En el texto griego es una escrita poética en la forma de un himno, y probablemente esta una canción en la iglesia antigua de Cristo. Recuerde Colosenses capítulo 3 versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta clase de canción era un vehículo para esta obra. Vehículo, sí. Mi pronunciación es muy malo. Poco a poco, hermano. Sí. Busca el Efesios capítulo 5. No, lo siento mucho. Primero de Timoteo capítulo 3. Primero de Timoteo capítulo 3. This is what's on your next slide, Byron. Primero de Timoteo 3:15. Este es otro poema, probablemente
canción de la iglesia anciana. Es 3:16. Sí, 3:16. 3:16. Es un misterio de mystery of godliness. El misterio de la piedad. La piedad, sí. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Imagine the early Christians singing those simple lines back to each other. Imagínense ahora a los cristianos primitivos cantando estas estrofas. En cantando esta canción, la palabra de Cristo mora en ellos en abundancia, ¿verdad? Y mira en Efesios 5:14, Efesios 5:14, muchos eruditas piensan que este himno es un himno de bautismo, un himno bautismal antiguo, en la iglesia antigua. Él dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Un himno de bautismo. Pero es un himno de Cristo. Todos son himnos de Cristo. Otro pasaje. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Hay similaridades entre de estos pasajes en la estructura de estas escrituras. Él dice, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo al universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien se sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo es consoniente a Cristo, otra vez. Es un himno de Cristo. Colosenses 3:16. Recuerde, la palabra de Cristo more en ustedes en abundancia. Abundancia, gracias. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 12 y 13. You can read it off the screen there, Abner. Abner, lee, por favor, lea ahí la pantalla. Cordero que fue inmolado. Perdón. Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Ok, a los otros himnos en los otros pasajes en Filipenses 2 y Hebreos 1 y 1 Timoteo 3, estos son canciones concernientes a la historia de Jesús. Pero este pasaje en Apocalipsis es una canción de alabanza al Cristo. ¿Sí? El parte en versículo 12
es parte de la canción, pero el primero parte de 13 no está parte del canción. El canción comienza otra vez al que está sentado en el trono, ¿sí? Este es parte del canción de alabanza a Cristo. En los servicios ancianos de los cristianos cantaban concerniente la historia de Cristo por edificación uno al otro, pero también los cristianos cantaban canciones de alabanza directamente a Cristo. Este es adoración. Son canciones concerniente a Cristo y canciones al Cristo. Unos entes dicen no es correcto adorar a Cristo, pero la Biblia nos dice Cristo es Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Ok, es tiempo para 10 minutos, ¿no? Nos pasamos, sí. Ok, I was much into it as they were, sorry. okay, that's fine. 10 minutos. 10 minutos.